Jubilados por moratoria en beneficiarios de planes sociales. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenas noches. Te saluda Yamila Machuca. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Yamila. Con respecto a este tema puntual sobre las jubilaciones, esta iniciativa abarca a 4 millones de personas que se jubilaron en las distintas moratorias sin haber completado los aportes. ¿Qué impacto tendrá esta decisión? No, en realidad no tiene ningún asidero. Recordemos que cada moratoria, la primera fue en el 2005, la última está en vigencia actualmente, se han dado por ley. Vale decir que los jubilados empezaron por vía de moratoria, que son más de 4 millones, compraron su deuda para con el sistema. La gran mayoría ya la amortizaron, salvo en las moratorias más recientes. Hay una que está en curso, decía, que abarca 800.000 jubilables, de los cuales ya accedieron al beneficio alrededor de 320.000. Por lo cual, esto carece de todo sentido. Lo que sí se había comentado, que en el futuro, en lugar de moratorias, se incluiría a aquellos que no tienen los 30 años de aporte que exige la ley, a través de lo que se llama PUAM, Prestación Universal por el Adulto Mayor, que son pensiones que equivalen al 80% de las jubilaciones mínimas. Para esto también hace falta una ley del Congreso, pero en cuanto a modificar los que ya la situación de los que ya ingresaron, es un absurdo, porque inclusive planteos que hubo a través de todos estos años respecto a la validez de las moratorias y demás, fueron zanjados inclusive por las propias Cortes. Hablo de las Cortes por distintas composición de la misma. Así que eso es una jurisprudencia muy pacífica y no tiene ninguna razón de ser. Eugenio, esta tarde hay una funcionaria de La Libertad Avanza, diputada Juliana Santillán, que opinó sobre las jubilaciones y queremos compartirte su palabra para que nos expreses qué opinión te merece. El kirchnerismo nos dejó una plaza de jubilados creando justamente estas jubilaciones sin aportes, y todo eso en el paso del tiempo generó también uno de los objetivos de la emisión monetaria. Alguien lo tiene que pagar, no es gratis generar jubilados a donde no hay justamente, son jubilados ficticios, te diría, que han hecho un aporte único para luego generar esa jubilación que era producto de la emisión monetaria. Los jubilados, y te vuelvo a repetir, hoy están ganando $200 en 50 días, cuando el kirchnerismo los tenía a 80. Tengamos en cuenta eso. También la cuestión del transporte, el boleto para los jubilados gratuito. Yo no veo una desatención del presidente, sino un ordenamiento de gastos. ¿Qué opinión te merece el punto de vista de la diputada Santillán, Eugenio? Sí, bueno, en principio que es cierto que la jubilación... Eugenio, te estamos recibiendo mal la señal, como entrecortado. ¿Ahí te tenemos? Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Qué lástima, se cortó la comunicación. Estábamos hablando sobre las jubilaciones, que el gobierno decidió o analiza convertirlas a beneficiarios por planes sociales a los que Eugenio Semino. Eugenio, ¿nos podés escuchar? Yo perfectamente. Perfecto. Retomamos la pregunta sobre la declaración de la diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán. Lo que habla es de un desconocimiento de lo que es el sistema. A ver, las jubilaciones y pensiones en los últimos 7 años fueron perdiendo
poder adquisitivo a llegar hasta este extremo. Hay 5 millones de jubilados y pensionados, la mayoría de ellos quienes han entrado por vía de moratoria, que están en haberes mínimos y que durante 1 año y medio, es decir, 13 meses de el ministro Massa y los 3 meses, contado febrero, de la nueva administración, que se les dio un bono, un pago absolutamente discrecional, que en realidad hizo que esos jubilados de la mínima, que hoy con el bono de 55.000 pesos están cobrando 160.000 pesos, quedaran en el mismo rango que los 2 millones de jubilados restantes que estaban en haberes medios, que al no recibir un bono de ningún tipo durante 1 año y medio, están entre 170 a 180.000 pesos. Unos y otros se mueren de hambre. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el reajuste total por ley de movilidad y bonos del 2023 fue el 140%, con una inflación nivel general de 211%. Y de ahí a la nueva administración, que debiera tener en cuenta la diputada opinante, en estos 3 meses, recordemos que el 14 de diciembre hubo a su vez, después de esto que describía, una devaluación de más del 100%, que afectó a todos los argentinos, pero a las canastas más chicas mucho más. Hubo una inflación del 25% en diciembre, del 20% en enero, y bueno, esperemos que, como se dice, el actual llegue alrededor del 15%, pero imagínate que esto sería una inflación con un acumulado del 65% al 70%, con lo que va a haber ahora, el 1 de marzo, que es un reajuste del 27%. Mientras que insumos que para el jubilado son vitales, como medicamentos, el año pasado, con precios regulados y demás, aumentaron casi 100 puntos más que la inflación a nivel general, fue el 300%, y hay otro rubro que también es de alto impacto para el jubilado, que es el mantenimiento de un inmueble propio, si lo tiene, o de un alquiler, que aumentaron más del 200%, por lo cual lo que estamos viendo, con 200.000 pesos, no solo no pueden vivir estos 7,5 millones de argentinos jubilados y pensionados, mucho menos quienes reciben pensiones no contributivas, que son el 70% de las mínimas, hoy están en 84.000 pesos, y esas son las personas con discapacidad. No pueden vivir ni ellos ni nadie. Entonces, me parece que debiera abocarse el sistema político yo no tengo el GPS de la política, pero ahora se autodenominan casta, anticasta y recontracasta. Me parece que todos estos actores debieran preocuparse para que la crisis humanitaria que está pasando ya desde hace rato el sector descripto, porque hay que sumarle a esto que son fuera de tiempo y forma las prestaciones de salud, tanto de obras sociales, PAMI y prepagas, mucho menos ahora, que evidentemente el tema de tomar este tipo de medidas, de hablar que con 200.000 pesos se puede vivir, que están mejor que con 83.000 pesos, primero no tiene ninguna relación. Se morían de hambre ahora y se mueren de hambre antes. Es decir, se morían de hambre antes, se mueren de hambre ahora, no tenían medicamentos antes, no lo tienen ahora. Entonces, me parece que el gran debate que debiera darse toda esa variedad de los actores políticos es cómo financiar el sistema. El jubilado que llegó por vía de moratoria no es porque él no quiso
aportar o porque se le ocurrió no trabajar. Es todo lo contrario. Es porque hubo un medio que no se lo permitió, es porque el trabajo no registrado es más del 50% en Argentina, y nunca se habló del financiamiento, nunca se habló de por qué el aporte fiscal es a través, por ejemplo, del IVA, que pone el 11% en el sistema, y las rentas en Argentina, a diferencia del mundo, no ponen un peso. ¿Por qué sigue habiendo la informalidad laboral que va creciendo vertiginosamente? Digo, estos son los grandes temas. Los demás son acting para justificar y consolidar y convalidar que los jubilados, por ser tales, se tienen que morir de hambre, ¿no? Sin duda son puntos de trasfondo que sirven mucho para analizar toda esta situación y no solamente verlos como números. Muchas gracias, Eugenio Semino, por ampliarnos y bueno, informarnos sobre todo esto. Sin duda el aire Splendid queda a disposición. Al contrario, un abrazo. Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación telefónica.